Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer un texto del capítulo 2. Empezando en el versículo número 25. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25, dice así la palabra del Señor. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, del niño Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El título en esta mañana es Simeón, un ejemplo a seguir. Y es mi intención que podamos ver en este texto, en solamente un versículo, qué se nos dice acerca de Simeón, y en esa línea poder ver qué cosas prácticas podemos aprender nosotros de este hombre. Ahí se menciona en el versículo número 25, y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y en ese versículo número 25 se nos hace una biografía, se nos describe quién era este hombre. Realmente no vamos a saber más de él, pero lo que se nos dice en este texto es más que suficiente. Si al final de mis días solo se pudiese decir de mí lo que se dice de este Simeón, ya le daría las gracias a Dios, por supuesto. No es acerca de los títulos, no es acerca de la fama de este mundo, no es acerca de la posición que hemos alcanzado en mi empresa. No. Lo que se dice de este Simeón. Ahí tenemos 4 características de un verdadero cristiano. De un verdadero cristiano. Y están resumidas en ese versículo número 25. Y es todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Observar ese versículo número 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo, primera cosa, y piadoso, segunda cosa, esperaba la consolación de Israel, tercera cosa, y el Espíritu Santo estaba sobre él, cuarta cosa. 4 aspectos a considerar en cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. ¡Qué bendición el poder llegar a considerar estas cosas! Y deseamos que el Señor nos bendiga en su palabra. Pero empieza el texto, y ese versículo número 25, empieza diciendo: Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este he aquí, normalmente las Escrituras lo usan para llamar la atención, ¿verdad? Para algo que quizá no era muy común. He aquí, observa, detente, mira lo que está sucediendo. Y es interesante que se hablase de este hombre con estas 4 características en la ciudad santa, Jerusalén. Se supone que en Jerusalén tendría que haber muchos hombres justos, piadosos, que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y que estaban esperando la consolación de Israel. Pero parece ser que no era tal. Habría muchos que adorarían, a lo mejor sí, pero no adoraban sinceramente como lo hacía este hombre. Y he aquí un hombre, que es que no había más, me pregunto,
Pues no lo sé, no tenemos esa respuesta. Pero sí que es interesante la consideración acerca de mi propia vida. He aquí un hombre, he aquí una mujer. Que no pase o que no sea también así entre nosotros. Que venimos, adoramos, hacemos lo que un cristiano se supone que tiene que hacer. Nos comportamos más o menos como un cristiano se comporta, hablamos con el vocabulario que hemos aprendido después de muchos años de estar en la iglesia. Venimos a reunirnos el domingo, por supuesto, como hacen todos los cristianos. Pero que no sea ya de nosotros que falta la sinceridad de nuestro corazón. Que es que hay pocas personas en Jerusalén que pudiesen ser como este hombre. He aquí un hombre. ¿Te imaginas que la iglesia de Olot dijese a alguien, el Señor mismo, porque esto es el Espíritu Santo hablando, he aquí una mujer, he aquí un hombre que me adora en espíritu y en verdad? Sería algo triste, ¿verdad? Si sucediese. Pero es nuestra intención, nuestro deseo que no sea así, y no lo digo para mirar al de al lado, sino para mirar a nuestro propio corazón. ¿Estoy siendo sincero verdaderamente con el Señor? ¿Estoy caminando sinceramente al lado de mi Dios? ¿O simplemente me dejo llevar? Me dejo llevar por mis padres. Mis padres me llevan a la iglesia, mis padres me traen de la iglesia. No hay edad para ello. O simplemente es mi costumbre después de 30 años haciendo lo mismo, es que no sabría qué hacer ya el domingo por la mañana. Hay sinceridad en mi corazón. Y entonces encontramos las características como este hombre, lo que nos dice el Espíritu Santo de este señor, Simeón. Y estas 4 características. Lo primero que encontramos, y va a haber 4 puntos, 4 características en este mensaje en esta mañana. Lo primero que encontramos es que se nos dice que este hombre llamado Simeón, del que no sabemos mucho más, es verdad que la historia judía pues va a desarrollar quién podría ser y quién no, pero no lo vamos a ver esta mañana, no es nuestra intención, esto lo podemos leer en los libros. Dice que este hombre, lo primero que nos dice es que es justo. Y esta mañana hemos cantado y hemos leído en el salmo que hemos leído acerca de los justos. ¿Quién es el justo? Porque la palabra justo indica que era un hombre recto, un hombre serio, un hombre que hacía y obedecía los mandatos de Dios y se esforzaba por mantenerlos, tanto en su vida privada como en su vida pública. Pero justo es una palabra muy grande. Es una palabra muy grande porque estamos comparándolo, o la referencia es el Dios que es intrínsecamente justo. Él es justo por naturaleza. No hay nada en Dios que sea injusticia, que sea suciedad. Él es completamente limpio. Así, ¿cómo puede ser que de este hombre se nos diga lo primero que es justo? Bueno, cuando hablamos de la justicia y cuando hablamos de ser justos delante de Dios, en las Escrituras se refiere al justo como aquel, primero aspecto, que ha recibido la justicia a través de la obra del Señor Jesucristo. Así que no se está hablando de una persona salva, de una persona convertida, de una persona que estaba, si quieres, en el Antiguo Testamento poniendo su fe en el futuro, que el Redentor que había de venir, y ya después en el Nuevo Testamento ponemos nuestra fe en el pasado de aquel que vino a salvar nuestras almas. Es aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en la obra de la redención de Cristo en la cruz del Calvario. Se nos dice que era justo. Romanos 5:1 leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Se declara que aquel ha sido justificado y tiene paz para con Dios, no porque Dios haya rebajado su justicia a nuestro nivel, sino porque la obra milagrosa de la cruz del Calvario, nuestra justicia, que no la hay, es elevada a los estándares de Dios. Y esto es algo que, si lo consideramos, debería de maravillarnos, porque ¿cómo puedo yo? Uno pensaría, o deberíamos de poder pensar, ¿cómo yo, siendo como soy con todos mis errores, el juez justo, el que ha dictado y cumple la ley sin faltar, me declara justo también? Porque su justicia es la de Cristo. Es esa justicia que llamamos imputada. Soy justo porque Cristo pagó mi culpa en la cruz del Calvario. Porque Él tomó mi lugar en ese lugar de juicio, en ese lugar maldito.
Y encima, además, esta justicia nos habla de que un día recibiremos la recompensa, como si realmente hubiésemos sido justos, sin pecado toda nuestra vida. Entonces, esto debería hacerme humillar. Pero debo de considerar también, y es para esta mañana, considerar, ¿soy realmente salvo? Porque entonces no soy de estos justos. Yo no soy justo, o ninguno de nosotros podemos ser justos en nuestras obras y en nuestros méritos. Solamente es en la obra del Señor Jesucristo. Me he arrepentido de mis pecados, he entendido que hay un vacío en mi corazón que se llama pecado, que me condena y que nada ni nadie lo puede llenar. Nada ni nadie, el dinero no lo llena, los hobbies no lo llenan, mi esposa no lo llena, mis hijos no lo llenan, mi coche no lo llena, mi trabajo no lo llena, mi conocimiento no lo llena. Las redes sociales no llenan ese vacío, solamente Cristo. Así que debemos de considerar que no es por méritos propios, sino solamente en esta obra de Cristo. Pero hay un segundo aspecto acerca de la justicia, y es lo que conocemos como la justicia activa. Al convertirnos, al ser justos en la obra de Cristo, recibimos una nueva naturaleza. Esto quiere decir que recibo una nueva voluntad, recibo una nueva conciencia, recibo unos gustos nuevos, recibo nuevos deseos, porque el viejo hombre murió y ha nacido el nuevo en el Señor Jesucristo. Y ese nuevo hombre tiene unos deseos distintos, se me ha despertado la conciencia. Ahora tengo y quiero tener comunión con Dios. Y es la justicia activa. Ahora cuando peco, lo odio. Y me sienta mal. Y hay algo que por dentro me corroe. Es la obra del Espíritu Santo y mi conciencia diciéndome que he pecado delante de Dios. Pero cuando peco, ahora tengo un lugar donde clamar y ir a buscar el perdón de mi pecado y que mi comunión sea restablecida con Dios. Simeón era justo en estos dos aspectos, porque conocía y creía en aquel que iba a sostener el brazo, en el texto lo hemos visto. Conocía y creía que aquel era el Salvador del mundo y que le iba a librar no de la opresión romana, no era aquel libertador que los iba a librar de la opresión romana, era el libertador que los iba a librar de las cadenas del pecado. Pero además, no solamente él era justo en este sentido, sino que era un hombre que se esforzaba por obedecer, que se esforzaba por cumplir, que trabajaba, que confiaba, que tenía fe en que los mandatos de Dios es la mejor regla de vida. Así que podríamos decir de nosotros mismos que somos justos, si somos salvos y si estamos trabajando para obedecer, estamos buscando obedecer. Tiene que haber, podemos decir entonces que somos justos, no por nuestros méritos, no por nuestros méritos. La siguiente de los puntos que se nos menciona ahí dice que era justo y piadoso. Piadoso, ¿qué quiere decir esta palabra? Bueno, en el contexto de las Escrituras, un piadoso es aquel que camina conforme a la voluntad de Dios, que obedece sus mandamientos, que tiene como principios de vida el poder obedecer a las Escrituras. El origen de la palabra piadoso ahí es alguien que ha tomado en posesión algo de manera firme, algo de manera fuerte, que no lo quiere soltar. En este contexto es lo que Simeón se había aferrado a los deberes de la fe. Los había agarrado firmemente, los había hecho suyos y vivía la vida conforme a la fe, a lo que había aprendido, a lo que había leído del Antiguo Testamento. Y esta era su forma de vida, piadoso. No solamente fluyendo de aquí para allá, no solamente, de vez en cuando. Era un hombre que se había aferrado con todas sus fuerzas a aquello que había aprendido de las Escrituras. Y esta palabra nos desafía. Porque debo de considerarme a mí mismo, si puedo decir de mí que soy un hombre piadoso. Porque sí, puedo ser justo, puedo ser salvo, claro que sí. Y puedo ir a la iglesia, claro que sí. Y puedo hacer todo lo que se supone que debo de hacer. Pero no me pidas nada más. No me pidas nada más. Debemos ser diligentes en las cosas de Dios. Debo ser trabajador y esforzado
Debo ser diligente en la adoración cuando la iglesia abre sus puertas. Debo ser diligente en la oración cuando es el momento de orar. Debo ser diligente en el estudio de la palabra de Dios cuando debo de trabajar y estudiar la palabra de Dios. Debo ser diligente en el servicio. Es verdad que tenemos muchas ocupaciones y pues, quien más, quien menos, trabaja, estudia, tiene familia y cosas que hacer, pero en medio de toda esa labor debo de poder hacer estas cosas. Hay algo tan importante, pero tan muchas veces olvidado como nuestras devociones personales. No hay secreto alguno para la vida piadosa más que hacer las cosas que Dios nos ordena hacer. ¿Cómo va mi lectura diaria? ¿Cómo va ese tiempo especial que le dedico cada día a encontrarme con el Señor? No para llenar un plan de lectura anual y llenar el box de que ya lo he hecho, sino donde yo encuentro mi refrigerio espiritual, donde realmente tengo un oasis en medio de mi estrés diario para poder descansar y leer las Escrituras. Salmo 23 nos habla de esos delicados pastos. Estamos hablando acerca de las Escrituras y es el lugar donde mi alma se va a confortar. Mi alma no se conforta viendo las series de Netflix. Mi alma no se conforta haciendo deporte en el gimnasio. El alma, y en su necesidad profunda, se conforta solo en la palabra de Dios. Aquel que es el creador y me ha dado el alma, tiene la capacidad a través de su palabra de que yo encuentre verdadero descanso, verdadero sosiego, verdadera salvación. ¿Cómo va mi conocimiento acerca de las verdades, de las doctrinas? ¿Estoy leyendo algún buen libro que me apoya en ese conocimiento? ¿Estoy aprovechando los momentos, las reuniones que me da Dios a través de la iglesia para aprender más de su palabra? ¿O solamente los oficiales, vamos a decir, cuando toca? Solamente cuando toca. No, esa es la vida de ser piadoso. Porque de esa manera el Señor va a formar en mí el hombre interior. Me va a dar las herramientas, me va a dar las fuerzas para que cuando yo vaya a mi trabajo cada día, que estoy allí solo, en medio de toda aquella multitud, viva de manera piadosa, me aferre con todas mis fuerzas, con toda mi firmeza a las verdades del Evangelio. Pero ¿qué me dices acerca de la oración? Si la lectura muchas veces es descuidada, ¿qué acerca de ese tiempo de oración diario? Donde podéis derramar verdaderamente tu corazón delante de Dios, donde adoramos al Señor, donde intercedemos por otros, donde hay acción de gracias. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿5 minutos? ¿10 minutos al día? ¿15? ¿20? ¿Ya nos parece exagerado? O qué importante es que pudiésemos encontrar, hermanos, ese tiempo especial para dedicárselo al Señor. Claro que estamos ocupados, pero encontramos tiempo para todas las cosas. Mucho más importante poder encontrar tiempo para el Señor. Y este piadoso nos habla de ello, porque ahí en la intimidad con mi Señor es el lugar donde el Señor, como el alfarero, va a moldear mi corazón, va a quitar donde tiene que quitar, va a poner donde tiene que poner y me va a hacer un instrumento útil, un instrumento, un vaso de honra para poder servirle. Nos dice también el texto que es justo, que era piadoso y esperaba la consolación de Israel. Esta expresión como tal no la encontramos en otro lugar en las Escrituras. Y aquí, por supuesto, se refiere a todas esas profecías que él creía del Antiguo Testamento que le hablaban acerca del Mesías que había de venir. Y el Mesías que había de venir, había venido. Imagínate lo emocionado que estaría este hombre. No cabría en sí mismo, como decimos nosotros, ¿verdad? Yo no sé si tendría una sonrisa de oreja a oreja, pero aquel hombre estaría súper emocionado. Había esperado eso, creía que el Señor Jesús era el Consolador, el que iba a traer consolación a Israel, y allí había llegado el momento, y iba a conocer. ¿Cuánto tiempo lo habría esperado? ¿Cuánto tiempo habría leído las profecías del Antiguo Testamento pensando el día que por fin este niño nacería? Leyendo el profeta Isaías, esperando que el niño nacería. ¿Con cuánto anhelo lo hubiese esperado? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora sí. No quiere decir que muriese al día siguiente, pero ahora está en paz.
ha llegado ese día, ha llegado ese momento. Lo que yo he estado esperando, lo que yo he estado anhelando, por lo cual he estado siendo justo y piadoso, llega el momento que conozco a mi Redentor y lo puedo sostener en brazos. Si sostener a un bebé en brazos siempre es bueno, imagínate sostener a este bebé que iba a ser el Salvador del mundo. Eso es lo que él estaba esperando. Es verdad que nosotros ya no esperamos ese momento, porque ya pasó, pero debemos estar esperando aquel otro momento, la venida del Señor Jesucristo. Y el ejemplo de Simeón nos dice que de la misma manera que él esperó a tener al niño en sus brazos, debe ser como nosotros debemos esperar ese momento especial en el que el Señor venga a buscarme. 1 Corintios 1:7 leemos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De manera consciente debo estar esperando, 2 de Pedro 3:11, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Ese esperándonos nos habla de estar anticipando ese momento. Ese apresurándonos nos habla de estar deseando ese momento. No sé si alguna vez has preparado unas vacaciones que esperabas mucho. O bueno, no tanto, simplemente has preparado unas vacaciones y miras el sitio donde vas a ir y buscas por internet o te compras el mapa y buscas los sitios que quieres visitar, ¿verdad? Y lo anticipas. No lo has vivido porque no estás, pero ya lo estás anticipando, lo estás anhelando, lo estás deseando. O quizá recuerda el día de tu boda. No sé cuánto tiempo trabajaste para el día de tu boda, unos meses, un año, 2 años, preparando, anticipando, imaginando, soñando cómo iba a ser ese momento, que en pocas horas pasa después de tanto trabajo, pero qué especial es. Bueno, estos son ilustraciones de cómo deberíamos estar viviendo, esperando al Señor, anticipándolo, anhelándolo. Porque ello me va a ayudar, hermanos, a vivir la vida de manera justa, a vivir la vida de manera piadosa. Yo no quiero que me pille fuera de lugar. Yo quiero estar sirviendo, esperando. Quiero ser de los que están en la torre vigilando. ¿Cuándo viene mi Señor? ¿Cuándo viene mi Señor? Si pudiésemos vivir un poquito más con este anhelo, con esta esperanza, con este deseo, quizá no perderíamos el tiempo. Quizá nos dedicaríamos un poco más. Porque, ¿sabes? Hay muchos otros que no viven con esa esperanza y se perderán. Irremediablemente se perderán. Y hay una labor que hacer, quizá entre mi propia familia, quizá entre mis compañeros de trabajo, quizá con mis vecinos, quizá en mi barrio donde está mi iglesia. Hay una labor que hacer porque el Señor viene. No sabemos cuándo será el día, aunque la Biblia nos dice que estamos en los últimos tiempos. Ya Pablo nos lo dice, ¿verdad? No sabemos cuándo será el día, si será mañana, si tendré que esperar 5, 10, 15, 20 años, pero debo anhelarlo, debo vivir esperando. Recordamos la enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Vanidad de vanidades, nos dice el salmista, nos dice Proverbios, todo es vanidad. Es que las cosas de este mundo pasarán. Claro que sí, claro que debo ser diligente y proveer para los míos de todo lo necesario. No somos de los que piensan que hay que irse al pico de la montaña y desaparecer. Hay que trabajar y hay que proveer y hay que tener las cosas ordenadas. Pero no os hagáis tesoros en la tierra. Esto es bien distinto. Porque haciéndonos tesoros en la tierra y en esta sociedad del consumismo y del mostrar lo que tengo y de colgar las fotos en todos lados para que todo el mundo vea lo que yo soy, nos ata los pies a la tierra. Y solo hace que mi mente, que mis ojos miren a las cosas de este mundo. Y eso hace que mi mirada se desvíe de aquel día. Recuerda Simeón, qué ejemplo, esperando la consolación a través de lo que él conocía de las Escrituras. O qué momento más especial cuando lo pudo abrazar. Ven aquí, despides a tu siervo en paz. ¿Qué momento será aquel cuando podamos estar en los cielos? Vivir esperando ese momento, anhelándolo, anticipándolo. Querrá decir que todas mis acciones, mis prioridades se ordenan, porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante realmente. Es lo que va a quedar eternamente. Ahora, nos cuesta, ¿verdad? Porque somos de este mundo
porque las cosas de este mundo nos gustan a veces más de lo necesario, más del límite bueno, y nuestro corazón se apega a ellas, y mi vida se apega a ellas. Porque el Señor nos pueda ayudar, y debemos de orar para que el Señor nos dé más de ese deseo, de este anhelo, de este esperar, anticipar ese día donde todo, absolutamente todo, será cambiado. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras, y realmente, si hay una vida satisfecha, una vida feliz, realmente es esta vida, esperando a nuestro Señor. Pero dice el versículo 25, y sigue en esa cuarta descripción, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Mira los versículos 26, por ejemplo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo. Versículo 27. Y movido por el Espíritu. Y ahí es ese Espíritu con mayúscula, porque nos habla del Espíritu Santo. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y los versículos 29 al 32, que es este cántico de Simeón, se menciona una y otra vez profecías del Antiguo Testamento. Un hombre que estaba empapado con las Escrituras. Estar, como nos dice ahí el versículo 25, que el Espíritu Santo estaba sobre él, se notaba. Porque fue movido, se le fue revelado por el Espíritu Santo, y cuando hablaba, lo que hablaba eran las Escrituras. Estar con el Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu Santo, es algo que se ve, es algo que los otros lo pueden ver y se manifiesta. Pablo nos habla en este sentido, ¿verdad? El famoso versículo, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando entregamos nuestra vida a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos el Espíritu. Es una seguridad de nuestra salvación, y además no se pierde. El Espíritu, nos dice las Escrituras en otro texto, que Dios lo da sin medida. Pero hay una diferencia entre esto y llenar, estar llenos. Estar llenos no quiere decir que haya diferentes medidas, simplemente quiere decir que está controlado por el Espíritu Santo. Que mi vida está siendo guiada por la obra del Espíritu Santo. Que mi lucha en contra del pecado, tengo mi ayuda, mi soporte en el Espíritu Santo. Que Él es el consolador que me guía las Escrituras cuando necesito ser socorrido. Y también en Juan 7:38 leemos este famoso versículo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando del control de mis acciones, de que el ministerio del Espíritu Santo se vea, que se vea su fruto. Y ahí en Efesios capítulo 5, casi que lo conocemos de memoria, pero lo voy a leer para no dejarme nada. En Efesios capítulo 5, en el versículo 19, nos da esta lista del fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas, perdón, sí, gracias. Gálatas 5, en el 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta sería la manifestación de las cosas normales que se deberían ver de un cristiano. Que todo lo que yo hago en mi trabajo, cuando mañana vaya a la oficina y tengo las reuniones que tenga y enviar los correos que tenga que hacer o recibir las llamadas, que haya este fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero no te olvides que estas cosas se contrastan con las que se leen en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas horribles. Cosas horribles que por el otro lado vemos cada día en este mundo. La manifestación de la carne. Pues aquí tenemos la llenura, el control del Espíritu, en contraposición con la llenura y el control de la carne.
El ejemplo de Simeón nos lleva a considerar si mi vida realmente está siendo controlada por el Espíritu Santo. Si realmente yo en casa trato a mi esposa con amor. No con el amor de este mundo, con un amor bíblico, con un amor sacrificial. Si trato a mis hijos con paciencia, con mansedumbre, o simplemente con ira. Ira estaba en la lista, o si no en esta, en otra lista seguro, de las obras de la carne. ¿Cómo trato a mis compañeros de trabajo? En el día a día, ¿cómo trato al señor o a la señora a la que voy a comprar la fruta y la verdura? ¿Cómo es mi manera de tratar a la gente que está a mi alrededor? Porque esa es la manifestación. No sabes realmente si estás lleno o no del Espíritu con ese control o no. Querido hermano, hermana, considera cuáles son los pasos que estás dando en tu vida. Mira cómo estás tratando a los que están a tu alrededor, porque la manifestación del Espíritu es clara. En Simeón lo vemos que fue llevado por el Espíritu Santo al templo, que le fue revelado por el Espíritu Santo, que las palabras que habló eran palabras de las Escrituras. Cuando hablamos de estos ríos de agua viva que crecerán, que nacerán de nuestro interior cuando recibimos el Espíritu, estamos hablando de ese interés renovado por aprender más y mejor de las Escrituras. Ahora, en esos ríos de agua viva descubrimos que el Señor nos ha dado unas capacidades distintas para poder ser sus siervos. Antes no podíamos, pero ahora puedo servir al Señor y lo puedo hacer de manera desinteresada, no esperando nada a cambio. Es un gozo para el cristiano poder sacrificarse por otro, poder echar una mano, dar una mano al otro. Es ahora que nos convertimos en esposos y esposas que cuidan el uno del otro, en padres que cuidan y educan a sus hijos, en hijos que obedecen a sus padres, que rinden, que trabajan en el colegio y hacen sus responsabilidades. Quizá también somos más íntegros cuando hablamos, ya no mentimos, ya no exageramos, ya no contamos cosas de oídas como si fuesen una verdad categórica. Nos aseguramos. Y además, Dios nos da el privilegio de poder ser luz y sal en este mundo. Ojo, este privilegio no lo tiene nadie más. Ni el CEO, ni el director general más importante, de la empresa más importante de este mundo, no sé si Tesla o Amazon, o la que sea, tiene este privilegio de ser luz y sal en la tierra. Dios ha escogido a unos cuantos, a los redimidos, para que podamos servirle. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y esa es la manifestación del Espíritu. Esa es la manifestación del Espíritu. No está en nosotros. No es que nadie, ninguno de nosotros, ni lo merezca, ni por sus capacidades, ni por su carisma, pueda ser usado para esto o aquello. Es en la obra, en la llenura, en el control del Espíritu Santo. Así que debemos de ser colaboradores de su obra. Llegamos al final del repaso de estas 4 características, de este ejemplo, de este señor llamado Simeón, del que no tenemos mucha más información, pero la que tenemos no es poca. La que tenemos no es poca. Es una breve biografía, donde hemos visto estos 4 aspectos. Así que solamente unas palabras y preguntas finales. ¿Seremos justos con esta justicia imputada y esta justicia activa en nuestro día a día? ¿Seguiremos esforzándonos concienzudamente, firmemente, para avanzar en la santificación en la vida cristiana? ¿Seremos piadosos de los que han agarrado la fe y no la sueltan y quieren vivir por esa fe? No sin dificultades. Nadie ha dicho nunca que sea fácil, pero tenemos las herramientas con nosotros. Tenemos al pueblo de Dios, a nuestra familia de la fe, que nos puede poner la mano en el hombro en un momento dado y consolar, y exhortar, y orar por nosotros. Seguiremos avanzando entonces en la lectura diaria, la oración diaria, que son fundamentales y es quizá la fuente de donde todo nace. Estaremos esperando, anticipando, anhelando la venida del Señor. Debemos de orar más por ello, creo. Por norma general nos cuesta pensar en ese día. Se nos olvida, menos que lo leamos en algún libro, en alguna predicación lo escuchemos o lo estemos leyendo en las Escrituras.
pero nuestra mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Cómo cambiarían las cosas? Estará y nos dejaremos guiar por el Espíritu Santo. Que Él tome el control, el dominio de nuestras vidas y se manifieste su fruto en todo lo que hacemos, ya sea trabajando en la iglesia, en mi casa o en mis tiempos libres de pasatiempo. El Espíritu Santo tiene que también estar allí obrando. Es nuestro deseo, es mi deseo, que cada uno de nosotros podamos ir al Señor en oración y podamos ser Simeones un poquito más, tomando estas 4 características y viviendo la vida para agradar y glorificar a nuestro Señor. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.